Buenos días a toda la audiencia de Amargueando. El título de alguna forma intenta aproximar este intento de ponencia del día de hoy a el tema de la desobediencia de vida como un componente central en el relacionamiento entre aquellos que tienen en sus manos la responsabilidad de las armas del Estado y quienes somos ciudadanos que no formamos parte de la estructura represiva del Estado, que no estamos, en definitiva, mandatados por las condiciones de mando y demás de las mismas, y que bueno, a lo largo de la historia hemos peleado por una sociedad más justa, y lo continuamos haciendo. Yo creo que se le podría agregar, para darle el complemento necesario en este momento histórico, un título de uno de los libros más interesantes de Mario Benedetti, que cumple en estos días 100 años. Benedetti, El país de la cola de paja. Pero vamos a comenzar sin más introducción. Sumamente preocupados están todas las militantes y las militantes de las organizaciones de derechos humanos y del campo social y de la izquierda política por la ofensiva en términos del gobierno todo. Este no es un gobierno multicolor, es un gobierno de un solo color que cada vez vira más hacia el negro, hacia el negro absoluto, ¿no? Con todo lo que significa desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista del futuro de nuestro país. Cada vez más preocupado por los distintos giros que están dando las ponencias y las defensas por parte de integrantes de este gobierno sobre el periodo dictatorial y el traslado que se quiere hacer a este momento histórico de la defensa de la violación de los derechos humanos, que fue el componente central que determinó no solamente a partir del golpe de Estado, sino desde antes del golpe de Estado. Hay que recordar los trabajadores estaqueados en el cerro, los trabajadores militarizados de ANCAP, de la UTE, los trabajadores que fueron torturados ya en la década del 70, a principios, a fines de la década del 60, como un componente de una actitud represiva y del afianzamiento de una concepción de la relación entre el Estado y la sociedad que devino luego en un golpe de Estado brutal, que formó parte además del destino que le dio a través de su política exterior y de su responsable político confesado por él mismo después de Henry Kissinger, el imperialismo estadounidense, al Plan Cóndor y el proceso de desaparición, tortura, asesinato, robo común y corriente, robo de niños y demás, no solamente en el Río de la Plata, sino en toda América Latina. Y nos importa muchísimo el tema de la obediencia debida y vida en forma, me parece absolutamente irresponsable por quien tiene hoy la responsabilidad de estar al frente desde el punto de vista político e institucional de quienes tienen depositadas en sus manos las armas del Estado, ¿no? Una pequeña síntesis, una pequeña reflexión sobre por qué existe el concepto de derechos humanos, violación de derechos humanos, y está reglamentado a través de pactos internacionales como el Pacto de Costa Rica, que obliga como ley supranacional a todos los estados que lo han signado, y el Uruguay lo ha asignado, a utilizarlo como herramienta integral de lo que es el Estado de Derecho de nuestro país. Tal vez muchos no sepan quién es Reinhard Hanning. Fue un criminal de guerra alemán, juzgado
en el año 2016 con 94 años de edad y condenado a 6 años de cárcel. ¿Por qué lo traigo como ejemplo? Porque la humanidad en su conjunto, a partir de las brutalidades del nazifascismo y de aquella Segunda Guerra Mundial que trajo aparejado la muerte y el asesinato y la instalación de la tortura, de la desaparición, de las violaciones de todos los derechos humanos por parte del nazifascismo, que culmina con la utilización de la primera explosión atómica que cuesta más de 1 millón de vidas en Hiroshima y la segunda explosión en Nagasaki por parte de la potencia que se quiere transformar y quiso siempre dar ejemplo de la democracia y que no pudo ni con Vietnam, ni pudo con el Medio Oriente, ni pudo hacerlo con África, ni con Irak, ni con Irán, ni con Afganistán, ni hoy en América Latina, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba, que tanto les duele, con Nicaragua, que tanto les duele. Esta realidad que se vivió, esta realidad brutal, llevó a que, bueno, la civilización emergente de la Segunda Guerra Mundial intentar comenzar el camino de la regulación de los derechos en el marco de los enfrentamientos armados. Y la tortura, la desaparición, la ejecución sumaria fueron componentes absolutamente centrales, junto con tantos otros derechos en la elaboración de estos pactos que determinan hoy que sea obligatorio por parte de nuestra sociedad y nuestro Estado, y para mantener el Estado de Derecho, cumplirlos a rajatabla, porque son de alguna manera un componente que previene o que debiera prevenir, aunque vemos cotidianamente que se violan en forma sistemática, debiera prevenir que aquellas barbaridades no volvieran a repetirse. Reinhard Hanning, 94 años, y sentimos que con total y absoluta impunidad se habla de los viejitos. Hace rato que se habla de los viejitos que se encargaron de torturar. En este país existió la pena de muerte. Lo sostengo y lo sostendré en cualquier ámbito. Se ejecutaron a más de 196 uruguayos y uruguayas. ¿Y por qué lo digo? Porque murieron ejecutados por submarino, por choques eléctricos o por un balazo en la cabeza. Pero además de los 196 desaparecidos, que son, si bien algunos más, todavía faltan nombres, faltan datos, sigue existiendo el miedo como un componente en nuestra sociedad. Se ejecutó por parte del Estado a 8 compañeros comunistas en la 20, en el 1972, a la entrada de la dictadura desembosada. Previamente se había ejecutado en una movilización por la lucha estudiantil de un boleto accesible para todos los sectores de la sociedad a liberarse, Susana Pintos. El Comando Casa Tupamaros, como se lo denominaba, o Escuadrón de la Muerte, fundado entre otros por Sanguinetti y Valle, asesinó, mató a Javier Nieto, Abel Ayala, Castañeto, Ramos Filippini, Ibero Gutiérrez. Estamos hablando de todos asesinatos en el marco de la legalidad, ejecutados por quienes, bueno, después el conocimiento de la historia llevó a determinar que eran integrantes de las Fuerzas Armadas que habían creado esta organización clandestina para ejecutar ciudadanos. Ejecutaron a las gurisas de Abril, 3 chiquilinas, 3 muchachas que no estaban armadas, en Mariano Soler, un 21 de abril
ejecutaron a Florial García, Mirta Hernández, Daniel Brum, María de Los Ángeles de Brum, embarazada de 6 meses, y Graciela Estefanel en Soca. Las ejecutaron a las 5 las Fuerzas Armadas de este país. Eso se llama pena de muerte. En este país se ejecutó gente, pero no solamente acá. Fueron a ejecutar a Paraguay, fueron a ejecutar a Brasil, a Argentina. Escuchar a un blanco hablar de la obediencia de vida, cuando este año por primera vez en la historia ponen un retrato del Toba, asesinado, ejecutado por las fuerzas conjuntas, junto con Michelini, Huiteló y Barredo en Argentina. Y la foto de quien fuera la señora de Heber, nombre patricio dentro del Partido Nacional, por fuerzas oscuras dentro de la propia organización del Estado en esos momentos. El hecho de que esas 2 fotos hoy se hubieran estado presidiendo el honorable directorio del Partido Nacional, de alguna manera está también marcando esa especie de disociación psicológica que no es tal, ¿no? Que es una toma de partido desde el punto de vista ideológico, con la cual se pretende engañar y seguir engañando a la sociedad. El 20 de mayo fue maravilloso, porque este pueblo no olvida, y por más intentos que hagan con respecto a plantear que los viejitos, o muchos de ellos, actuaron de acuerdo a lo que es un rango jerárquico, están negando absolutamente todo lo que es el ordenamiento jurídico internacional. Insisto, la obediencia de vida no existe. En el caso del último procesado, por el cual se sale a hablar, se dice que tiene 70 años y que vive en una condición humilde. Está vivo, puede contarlo. Cuando ejecutó con una ráfaga de metralleta por la espalda mientras intentaba huir, desarmado y esposado, a un prisionero en pleno centro de la ciudad, cometió un crimen de lesa humanidad. No queda aquellos que torturaron, que violaron compañeras, que mataron, que asesinaron, que ejecutaron en los cuarteles, en Boisolanza, bueno, en todos lados, ¿no? Que lo hicieron en Argentina, que fueron a Orletti, que participaron de las torturas, de las desapariciones, del traslado de compañeros y compañeras, no estaban cumpliendo con la honorable misión de defender al país. Estaban llevando a la práctica una de las más aberrantes realidades de la historia, el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado tiene un componente importante, hay que disecarlo, hay que entender de qué se trata. Es el acto más vil llevado adelante por un gobierno y por un Estado contra civiles, en su inmensa mayoría desarmados. Porque quienes tomaron las armas y murieron en el marco del enfrentamiento, murieron en el marco del enfrentamiento y punto. Ahora estos 196 desaparecidos fueron ejecutados, siendo prisioneros. Y no prisioneros de guerra, porque en este país no había una guerra, no hubo jamás una guerra. Hubo un enfrentamiento, hubo un golpe de Estado, y el 80-90% de los prisioneros torturados y de los desaparecidos eran militantes civiles, militantes sindicales, militantes de partidos políticos legales, hombres y mujeres que su único delito había sido soñar con un mundo justo, con un mundo mejor, con el mundo en el cual no se muriera gente en la calle de frío, y por lo que seguimos peleando.
cada niño y cada trabajador tuviera, de acuerdo a sus necesidades y sus capacidades, lo que se merece como ser humano. Eso es lo que ocurrió. ¿Qué obediencia debía? ¿Pero de qué hablan? Hubieron quienes decidieron no hacer uso de esa obediencia debida, y no torturaron, y no violaron, y no les fue bien. Pero los que sí lo hicieron son cómplices, son terroristas de Estado. Y la aplicación de la justicia implica que las convenciones internacionales determinan que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir jamás. ¿Y por qué es esto? Porque es uno de los elementos centrales, uno de los componentes centrales en cuanto a la preservación de la idea de que es posible un mundo en el cual aquel que se encuentra desde el Estado con las armas en la mano, con el aparato militar, con el aparato policial, tiene la obligación y no puede violar normas que hacen a los derechos de la ciudadanía, para la cual ellos tienen la obligación de desarrollar una práctica que las proteja y no que las extermine, no que viole sus derechos, que es lo que efectivamente ocurrió y que es lo que sigue ocurriendo, porque la no prescripción de los delitos de lesa humanidad implica que son delitos permanentes. Eso es absolutamente así. A veces uno siente vergüenza ajena, ¿no? ¿Cómo pueden pronunciar el nombre de un compañero y a su vez traicionarlo, reivindicando la acción de quienes lo asesinaron, lo mataron como si fuera un perro, ¿no? Pero pasó hace poquito, pasó hace unos días, ha pasado más de una vez en nuestro país. Y bueno, y nosotros creo que tenemos la obligación de mantener no solo la memoria viva, porque la memoria construye no solo el presente, sino también el futuro de una sociedad. La memoria es un componente que es imprescindible para poder sanear las heridas causadas durante un periodo que hoy vemos que comienza a repetirse en muchos aspectos en buena parte de América Latina. La memoria es un resguardo para el presente y para el futuro, y es un resguardo para, a partir de ella y de la exigencia de verdad y justicia, poder, bueno, reclamar el derecho a disentir, el derecho a querer cambiar el mundo, el derecho a vivir peleando por una sociedad justa, sin correr necesariamente el riesgo, o si se corre, reclamando en contra de la violación de los derechos que ellos toman en sus manos y sigue haciendo, las utilicen a impedir que nosotros podamos lograr esa sociedad más justa. ¿Es complejo el tema? Sí, es complejo, porque hoy estamos en una coyuntura en la cual desde el Parlamento se le falta el respeto a la historia, se le falta el respeto a los compañeros y a las compañeras, se le falta el respeto a la democracia, se desarrolla una prédica antidemocrática, fascistoide, porque ni siquiera les da para ser fascista, porque de muchos sectores que integran esta coalición que va del blanco al negro. Y duele que haya acontecido, pero hay que sacar las enseñanzas de cada situación de la historia en la cual nosotros perdemos o retrocedemos en cuanto a la obtención, al logro de nuestros objetivos y el respeto a nuestros derechos. Este 20 de mayo nos dejó una enseñanza clara: nunca más dictadura, nunca más violación a los derechos humanos, verdad y justicia, memoria, verdad y justicia, y denunciar
en forma permanente que desde el aparato del Estado, desde los primeros muertos hasta Vladimir Roslik, fueron todos ejecutados, fueron todos asesinados. Fue en definitiva una práctica sistemática que llevó a que en este país existiera la pena de muerte, cuando ya había sido abolida en el otro siglo. No nos vamos a olvidar, no pretendemos venganza, no se trata de eso, porque también llegó a plantear Sanguinetti con esa proverbial verba que lo caracteriza para ser uno de los individuos de derecha fascista más importantes del país, vestido con ropajes democráticos, cuando hablaba de los ojos en la nuca. No, se trata de la mirada hacia adelante, se trata de la mirada puesta en nuestro derecho a pelear por una sociedad justa, puesta en nuestro derecho a defender las conquistas y puesta en nuestro derecho a decir que nunca más debe haber dictadura y que estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias, no solo por nosotros, por los que quedaron y por los que vienen. Estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias, insisto. Por último, una apreciación. Son muchas las violaciones que ya se están cometiendo, pero hay una que particularmente, hay uno o dos que apestan, ¿no? Que le hayan dicho chorro a Feber y que no haya pasado nada, porque fue lo que le dijo el señor que tuvieron que echar de Cabildo Abierto, ¿no? O que otro integrante de Cabildo Abierto haya tratado a las compañeras en el Parlamento de la forma que las trató, u otro que fue nombrado para un cargo de importancia, las haya tratado de cachalotes y con los términos más despectivos que se puede tratar a un ser humano, o que una mujer parlamentaria de Cabildo Abierto haya hablado de la forma que habló en contra de los movimientos feministas, promueve a vergüenza, pero debería promover mucho más a reflexión. Van a estar allí durante 5 años. La sociedad civil tiene la obligación de estarlo siguiendo de cerquita, porque es evidente que buena parte de su práctica y su prédica política tiene como objetivo, junto con sus aliados blancos y colorados y del Partido Independiente, la represión, llevando al país a uno de sus momentos más negros en la historia. La reglamentación sindical o el control de las movilizaciones sociales. Y por último, y apelando nuevamente al derecho internacional, 3 veedores jurídicos de la ONU han condenado esa parte de la LUC, la parte de la represión, la parte de la violación de los derechos de los trabajadores, de la violación del derecho de reunión, de la violación de los derechos privados. Esperemos que prime la sensatez, pero bueno, siempre nos quedan y nos van a seguir quedando los instrumentos de democracia directa, y vamos a apelar a ellos. Tenemos que pensarlo, tenemos que charlarlo tranquilamente, para todas aquellas instancias en las cuales desde esta coalición de derecha que contiene aspectos fascistas dentro de la misma, quieran llevarse adelante para impedir la realización de ese sueño por el cual le arrancaron la vida y años de cárcel y tortura y además a tantos miles de compañeros, ¿no? Y compañeras, que es el de un Uruguay en el cual todos vivamos de acuerdo a nuestros derechos y a nuestra condición humana. Bueno, terminamos acá.
convocamos a la organización, convocamos a la resistencia, convocamos a la pelea, convocamos a las ollas populares, convocamos a respaldar todo eso que es organización, para que lo que ellos nunca van a poder tener, por más que vistan a ese ejército al cual le pagan un salario, ¿no?, repartiendo comida, lo que nunca van a poder tener siga perviviendo, que es ese espíritu de solidaridad y de construcción social, de construcción humana, de construcción en derechos, que hoy se ve en todos los barrios de Montevideo, cuando más se está necesitando por parte de gente que no recibe un salario, que pasa frío igual que los compañeros, que pasa hambre igual que los compañeros y compañeras, y los chiquilines hacia los cuales se está desarrollando esta práctica de colaboración social. Un abrazo a todos y a todas las compañeras. Acá no se rinde nadie, y en realidad, como salió al otro día del golpe de Estado en Chile, como titular de un diario, para que les quede claro, acá no se rinde nadie, carajo. Salud.